¿qué visión tiene de España y de la coyuntura actual española un académico alemán como eres tú? Pues aquí habría que diferenciar entre una visión política y una visión económica y social. En cuanto a la economía, la macroeconomía parece que está resurgiendo por lo menos un poco. El crecimiento económico en España es mayor que en el resto de Europa, esto es positivo. Lo que no está dando muchos frutos todavía es el paro. Ha disminuido, pero es demasiado alto, por mucho demasiado alto, y tiene que cambiar aquí mucho todavía hasta llegar a niveles aceptables. Lo que es más problemático es el sector político, porque el problema no está en que de momento haya ciertas desavenencias en cuanto a la formación de gobierno, sino que las posturas parecen ser más bien ideológicas que prácticas. Y lo que se necesita más todavía es un entendimiento pragmático entre los partidos, saber que no va a ser un partido solamente el que va a gobernar en España, sino que van a ser por lo menos dos, o aunque solo sea uno, un segundo tiene que aceptarlo y tiene que apoyarlo en el Parlamento, y esto significa que hay que hacer ciertos compromisos. Y lo de los compromisos, todavía no hay tanta experiencia a nivel de gobierno nacional en España como ya lo hay en otros estados europeos, y aquí en este momento todavía parece que hay que ayudar algo. Los partidos tienen que acercarse algo más de lo que se están acercando. Posibilidades numéricas, matemáticas hay suficientes para formar gobierno. Lo que todavía les está dividiendo es la ideología, es la intención de tratar de preservar el máximo posible de sus planteamientos, y eso no va a ser posible. Por lo tanto, habrá que ceder más por parte de todos los partidos, y aquí veo en este momento un motivo de cierta inestabilidad, pero que se puede corregir, pero que en este momento sí existe en España, que lo están notando en Alemania, en el resto de Europa, lo están notando las agencias financieras, por ejemplo, las agencias de evaluación, que ya están clasificando a España peor que hace 2 meses, por ejemplo. Por lo tanto, aquí también urge que cuanto antes se llegue a la formación de un gobierno estable. ¿Qué hace que un académico alemán se interese por la historia de España? Hay muy pocos en Alemania que se interesan por la historia de España. En mi caso, esto ya tiene tradición, tiene una tradición incluso biográfica, porque yo me crié en España, hice el bachillerato aquí, luego estudié hispánicas, y en cuanto me planteé escribir una tesis doctoral, para mí estaba muy claro que iba a ser un tema de la historia de España, por las ventajas comparativas que tengo. Conozco el país, conozco la lengua, y por lo tanto ya me adentré en la historia de España. Luego, cuando fui profesor universitario, pues fue uno de los muy pocos que se siguieron ocupando de la historia de España, y eso tiene una consecuencia, y es que cuantos menos se ocupen, tanto más solicitado es uno, y tanto más uno se mete en estos asuntos. Es decir, en teoría podría haber ampliado mi espectro científico mucho más, pero como la demanda, el españolista en Alemania, el hispanista, ¿verdad?, que más se ocupa del país es Walter Bernecker, pues siempre me preguntaban a mí, yo seguía siempre con el tema español hasta el día de hoy. Y imagino que no te arrepientes. En absoluto, creo que fue una de mis mejores decisiones. Figúrate si soy un especialista de la historia de Finlandia y tengo que ir continuamente a Finlandia. Nada contra Finlandia, pero prefiero venir a España. ¿Qué aportaciones crees que has hecho a la historia de España? Bueno, eso más habría que preguntarlo a los compañeros españoles, pero ellos me dicen, yo escribí mi tesis doctoral a finales de los años 60 sobre el anarquismo español en la Guerra Civil Española.
Y fue, según me dicen ellos, un estudio pionero, porque por esas épocas nadie se ocupaba todavía de este tema, los archivos estaban cerrados. Yo, por cierto, fui el primer extranjero al que le permitieron entrar al archivo de Salamanca, que ahora es archivo, que en aquel entonces todavía no era archivo, sino que únicamente almacenaba los materiales de la guerra civil secuestrados por el ejército franquista en el lado republicano. Yo pude trabajar con todos estos materiales y creo que sí, en mi época hice una aportación que luego fue citada continuamente por todos los que ya después de la muerte de Franco se fueron ocupando ya más profundamente, más regional y localmente de este mismo tema. Esa creo que sí fue una aportación, y después amplié mis intereses con respecto a la transición. Y en cuanto a la transición, pues me interesaron siempre aspectos comparativos. ¿Qué mecanismos hay para pasar de un Estado autoritario a un Estado liberal? El caso español es un caso muy singular, muy interesante, y lo traté también en términos comparativos con América Latina, incluso con el caso alemán, pero que casi no se puede comparar porque fue una derrota en la Segunda Guerra Mundial y partieron de un punto cero. Las diferencias con España son tremendas, pero justamente este aspecto comparativo que lo traté creo que aportó algo al debate en España, y hasta el día de hoy me siguen invitando para preguntarme, por ejemplo, por historiografía alemana, qué es lo que aporta esta historiografía al problema español, cuáles son las tendencias de la historiografía alemana, europea, internacional, dónde se ubica el caso español en términos comparativos. Y aquí creo que he tenido, por lo menos en el pasado, la ventaja de la lengua, de conocer dos estados muy bien, dos historiografías muy bien, y poder hacer estos estudios y estas observaciones comparativas. ¿Cuáles dirías tú que son los retos de la cooperación actual entre Europa y América Latina? El problema es que Europa no juega un gran papel en América Latina. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así muy rápidamente, ha perdido una ocasión. No se ha interesado lo suficiente por América Latina. Los Estados Unidos siempre han jugado un papel muy diferente. En la época actual es más bien China la que ha jugado un papel y está jugando un papel importante. Europa tiene un papel claramente secundario. Por ejemplo, estamos negociando entre la Unión Europea y el Mercosur un tratado de libre comercio desde hace unos 15 años y no llegamos a buen puerto. No llegamos, ¿por qué no? Pues tanto el lado latinoamericano no está sumamente interesado, ni el lado europeo está sumamente interesado. Si estuviéramos más interesados, podríamos llegar a un resultado. Pero los europeos tienen sus problemas con la agricultura y con la protección de su agricultura. Los latinoamericanos tienen sus problemas con la burocracia y que no quieren eliminar ciertas normas que tienen. Todo esto se podría conseguir. La Unión Europea es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir en materia económica, y con América Latina se ha conseguido muy poco. Esa es la verdad. Si solamente observamos la última década, cómo China ha irrumpido en América Latina de una manera drástica, entonces vemos claramente si hay de verdad un gran interés, se puede conseguir mucho más. Y no solamente la compra de materia prima. China está irrumpiendo en la infraestructura en todas partes, y aquí Europa, yo diría, no ha jugado un papel primordial y no lo está jugando tampoco en este momento. ¿Cómo definirías el GELAT y cómo definirías las dinámicas de las clases que te has encontrado? ¿Te has sentido cómodo? Sí. Bueno, el GELAT, yo diría, tiene un aspecto muy positivo que no se puede generalizar en todo el área universitaria española, y es que es muy internacional. Tiene un máster
de las relaciones entre Europa y América Latina, algo que debiera existir mucho más en España, teniendo en consideración la historia española y también la actualidad española, la comunidad iberoamericana, etc. Hay muy poco de esto. Concretamente, el factor positivo, si veo los cursos que estoy dando aquí y la participación, es extremadamente internacional. Claro que también hay toda una serie de españoles, pero hay muchos extranjeros, extranjeros asiáticos, extranjeros latinoamericanos, extranjeros europeos. Esta comunidad intelectual que se está formando aquí y que luego quieren regresar a sus países es un factor extremadamente positivo. Es justamente lo que se ha querido lograr en Europa y todavía no se ha logrado del todo, pero se está avanzando, y creo que el IELAT y la Universidad de Alcalá pues aquí está haciendo una labor muy positiva. El ambiente es extremadamente agradable en el curso. Acabo de venir, la intervención de los alumnos es positiva, ellos traen ejemplos de sus respectivos países, por lo tanto tenemos siempre un aspecto comparativo implícito en las clases y en los debates, y cada día que salgo, pues salgo con retraso porque no acabamos de discutir. Gracias. Muy bien.